¿Cómo dijo Glenny? El misterio del saber. ¿Cómo se llama? Ahí lo cortan. El misterio del saber. Ok, listo. 1, 2. Pero- Voy a cerrar la puerta por acá. Ahora sí. Hombre, para hacer un video somos las mejores. El misterio del saber, ¿verdad? El misterio del saber. Muy buenas noches. Bienvenidos al misterio del saber. Ok. Así. Muy buenas noches, bienvenido a un capítulo más con el misterio del saber con Juana Córdoba Vilés y nuestras invitadas especiales del día de hoy, Glendy Rosana, Emma López y Karen Pan. En esta bonita noche vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad?, acerca de la ciencia. Quisiera saber para ustedes qué es la ciencia. Bueno, buenas noches a todas. Creo que para mí la ciencia es una disciplina que nos ayuda de forma resumida a obtener conocimientos a través de estudios, pero que también se basen en la práctica. Buenas noches. Para mí la ciencia es un proceso adquirido ya propio del ser humano, en el cual podemos guiarnos por un proceso en el cual se busca obtener nuevos conocimientos o reforzar los conocimientos ya obtenidos. Glendy. Claro que sí, esta noche para que nosotros opinemos. Usted, cuénteme, para usted qué es la ciencia. Para mí la ciencia es un conjunto de conocimientos y las cuales se obtienen mediante de la observación, de la experimentación y también del razonamiento lógico, que nos hace o nos ayuda a comprender los fenómenos naturales, sociales y de la realidad en general. Exacto, muy bien. Como ustedes lo estaban explicando, ¿verdad? Bueno, llegando como que a una conclusión, pues la ciencia, muy bien lo decían, es una disciplina que esto pues busca comprender al mundo, ya sea a través de la observación, la experimentación y la investigación sistemática. Y para extender esto un poquito, si nos damos cuenta, tienen como que los mismos procedimientos a lo que es el método de investigación. ¿Ustedes conocen lo que es el método de investigación? ¿Lo han aplicado alguna vez en su vida cotidiana o cuando eran niños? No sé si lo han aplicado en algún momento. Bueno, considero que el método de investigación, basándonos tal vez en la profesión que nosotros manejamos, que es enfermería, creo que lo aplicamos todo el tiempo, ¿verdad? Incluso en algo tan básico posiblemente como es poner una inyección, tenemos que conocer el área en el que se va a poner la inyección, el tipo de cómo hacer hay técnicas para poder hacer un pequeño procedimiento. Entonces ahí aplicamos el método científico porque todo está basado en práctica y en fundamentos científicos. Sí, de hecho, desde que va en el área en la que laboro actualmente, en lo que es el área comunitaria, se lleva a cabo mucho lo que es el proceso científico. ¿Por qué? Porque se maneja lo que son el área de programas, en el cual constantemente se tiene que ir aprendiendo algo nuevo acerca de lineamientos, acerca de situaciones que se llegan a dar con los pacientes para poderlos atender de una mejor manera, ya que en cierto punto somos como el primer nivel que le brinda atención al paciente. Entonces, tenemos que analizar situaciones que se dan en sí en determinados momentos con los pacientes. Más frecuentemente se mira esto con los pacientes de tuberculosis y los pacientes de VIH y también los pacientes de profilaxia, que son pacientes con los que constantemente se llega a tener ciertas situaciones en las cuales uno tiene que analizar, investigar en el mismo momento de
cuál manera se puede el servicio adaptar a ellos. Muy bien. Cuéntenos. Pues para mí el método científico lo utilizamos casi que prácticamente toda la vida porque es un método de investigación. Desde pequeños a veces tenemos dudas en algo o nos da curiosidad de algunos temas, entonces indagamos, buscamos hasta obtener una respuesta. Sin embargo, también en nuestra carrera obviamente se utiliza muy seguido para descubrir y conocer temas. Tal vez a veces desconocemos de que estamos realizando el método científico, pero en realidad lo utilizamos diariamente porque son dudas que tenemos para resolver, preguntas y hasta llegar al resultado final y resolver la pregunta principal que sería la hipótesis. Exacto. Como muy bien lo comentaban, ¿verdad? Yo creo que sí utilizamos demasiado esto en nuestro campo. Pues al menos en mi caso, como estoy en el área comunitaria, sí lo utilizo demasiado como para las muertes maternas, en niños con desnutrición, ¿verdad? Ahí aplicamos como que todos los pasos. Y para ello, pues nosotros necesitamos saber cuáles son los pasos. En el método científico, pues nos dice que para esto existen 7 procesos, 7 pasos al cual guiarnos, ¿verdad? En este caso, que es la observación, tenemos también el planteamiento del problema, cómo estamos viendo nosotros ese problema. La 3 de cómo nosotros formulamos los problemas y también pues el 4 nos dice que cómo nosotros experimentamos el suceso, ¿verdad? Así como también el registro de datos, donde llevamos la recolección de todos los datos que tenemos desde el inicio hasta donde llevamos el proceso. La sexta nos dice que es el análisis y la interpretación de cómo nosotros interpretamos todos los datos recolectados. Y pues la 7 también nos indica que es la confirmación de la hipótesis, ¿verdad? Si al final sí se llegó a la conclusión que tuvimos desde el principio hasta el fin. Entonces esto sería lo que es el método científico. Y la verdad que interesante que cada una de ustedes lo esté aplicando en su ámbito laboral, porque yo creo que ustedes laboran tanto hospitalaria como creo que comunitaria, ¿verdad? Si mal no estoy. Entonces, ¿sí? Sí, de hecho, de hecho actualmente yo laboro en el área comunitaria y sí, se dan muchos casos en pacientes más que todo, en el cual se tiene que llevar un proceso científico o una investigación a nivel científica con cada paciente. Sí, eso es lo interesante de este tema, porque sí lo estamos como que abarcando siempre, cotidianamente, en nuestro ámbito laboral. Ahora, muy bien, llegando a todos estos procesos, ustedes conocen lo que es la epistemología. La epistemología sí tiene que ver mucho con investigación, porque es la relación que tiene el conocimiento que nosotros obtenemos, pero que tenemos que poner en práctica y que tiene que ir relacionado con lo que estamos haciendo, en este caso la profesión, como siempre ponemos de ejemplo, porque si yo estoy estudiando, digamos, para ayudar al paciente, tengo que conocer bien científicamente cómo tratarlo, cómo conocer riesgos que puede tener, cómo poder prevenir enfermedades. Excelente, como bien lo decía la compañera, la verdad sí, es que eso es un poquito lo que nos diferencia al personal auxiliar de enfermería, si ustedes se dan cuenta. La diferencia que tenemos con ellos es que nosotros nos fundamentamos, tenemos un del por qué estamos realizando cada acción. Es decir, por ejemplo, si el paciente tiene dolor, le vamos a administrar un diclofenaco, entonces nosotros sabemos del por qué, cómo es que este medicamento actúa en el organismo, ¿verdad? Entonces nosotros nos fundamentamos, leemos y ya tenemos con qué decir, bueno, sí, porque enfermería es una ciencia que estudia tanto la rama
los cuidados, ¿verdad? Entonces, la verdad sí, esto como que lo aplicamos demasiado. No sé si alguien quiere comentar algo más. Sí, sí, es exactamente lo que ustedes dicen, porque la epistemología en realidad se ocupa del estudio del conocimiento más que todo, de la naturaleza de las cosas, de por qué todo tiene un límite, del origen, de cómo surge, de cómo se justifica todo. Y una pregunta que se hace en la epistemología es, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo podemos conocer algo y cuál es la diferencia entre creer algo y conocerlo realmente? Porque podemos solo creerlo, pero no conocerlo. Entonces es más que todo tener el conocimiento y también se examina una relación entre lo que es el sujeto que conoce y el objeto conocido. Entonces, sí tiene mucho que ver con lo que decían de lo que es ya tener el conocimiento y sobre las personas que no tienen el conocimiento. Exacto. Es más, Otra parte en lo que se basa la epistemología también es en que se basa no solo en lo que ya se sabe, sino que trata de profundizar en los conocimientos ya obtenidos para hallarles una razón o para encontrar un motivo por el cual se está llevando a cabo, o de la misma manera también encontrar una falsabilidad en esta información. Exactamente, porque busca responder preguntas fundamentales sobre qué podemos conocer y cómo podemos estar seguros de lo que conocemos. Tenemos que estar seguros de lo que es realmente verídico. como dicen por ahí, hay que tener un poquito de mentira, ¿verdad? Porque si no, nunca vamos a llegar a la verdad. Eso es muy cierto. Exacto. Para llegar a algo necesitamos indagar, ¿verdad? Aunque digamos, bueno, Necesitamos tener fuentes, no solo exacto, decir, sino que necesitamos tener fuentes para poder tener el conocimiento o dar la verdad. excelente. ¿Algo Para que más pueda quisiera ser agregar? comprobable. Exacto, sí, porque de lo contrario, si uno no lo comprueba, entonces es decir que no es como una pista, ¿verdad? Sí, de hecho, también la ciencia se basa en que o sea, no debemos quedarnos concretamente con lo que ya está investigado, sino ahí es donde entra lo que es la epistemología, que nosotros debemos obtener mayores conocimientos sobre lo que ya se sabe acerca de un estudio. Por ejemplo, en el área laboral, digamos, con un paciente de tuberculosis, se sabe que ellos llegan a bajar de peso, se sabe que ellos en ocasiones llegan a padecer lo que es de tos muy frecuente, también llegan a padecer lo que es de la glucosa. Generalmente son síntomas que son muy frecuentes en ellos, más sin embargo, se ha visto que no todos los pacientes tienen estos síntomas. Hay algunos que son asintomáticos, ¿verdad? Varían dependiendo de un estatus tanto económico como también culturalmente hablando. Varía demasiado los síntomas que llegan a aparecer el paciente. Entonces, en el área de enfermería o en el área comunitaria, en lo que es en base a salud, no nos podemos quedar solo con lo que nos dice lineamientos o con lo que ya se ha llegado a estudiar, porque sí hay muchas situaciones que repercuten mucho en las diversas enfermedades que se pueden llegar a padecer. Qué interesante. Sí, justamente porque, perdón, justamente por lo que dice la compañera de tuberculosis, porque podemos saber y podemos decir, yo sé que él tiene tuberculosis, yo creo que él tiene tuberculosis y nos quedamos solo con eso, pero también está la parte de que por qué tiene tuberculosis, cómo surgió la tuberculosis, conocer realmente el caso. Yo tuve un casito de esos acá, ahora que ustedes lo comentan acerca de la tuberculosis. Yo me acuerdo que en algún momento me comentaban
de que en una comunidad habían 5 familias afectadas, en este caso pues eh, asintomáticas, ¿verdad? Y todos preguntaban, pero ¿cómo? Es que ahí no habían casos, ¿cómo es que de la nada surgió? Y al final se estuvo investigando ahí en esa comunidad y llegaron a la conclusión de que había uno de estos familiares que habían viajado a la costa y esta persona fue a contraer lo que es la tuberculosis, vino nuevamente a su comunidad y fue como que al molino a ver lo de su nixtamal. Y ahí como las personas abundan, ¿verdad? Porque tienen que ir a ver la señora de la mesa, que se cena, que todo, ¿verdad? Y ahí como que se contagiaron las demás personas y esto fue expandiéndose. Y es muy curioso cómo es que todo esto, de tan poquito de uno, hay un montón. No, y es que de hecho, hablando así culturalmente, hay muchas creencias de que muchas de las enfermedades que coexisten con nosotros actualmente son invento de las mismas personas, o sea, son enfermedades que no existen. Por eso es que hay muchas comunidades que al momento de que se les dice, mire, padece de tuberculosis o mire, tiene VIH o dado el ejemplo, ellos generalmente asimilan que uno se los está, eh, se los, como le dijera yo, que se lo está inventando, que no es una enfermedad que exista, porque sí se han dado varios casos, al menos en el área en la que yo laboro, sí hay muchos casos eh, que se han dado, muchas interferencias de las diferentes, de la cultura prácticamente que tiene nuestro país. Oh, qué interesante. Exactamente, pasa lo mismo con lo de las vacunas, que a Sí. veces Bueno, ahorita que estamos hablando como que Ajá. Cuéntenos, Karen. Eh, pues así como ahorita que estábamos hablando de una patología, y si lo queremos como asociar a lo que es la epistemología es la que aborda todo lo que es cuestión de la verdad, la creencia y la evidencia. Entonces, ahorita que estamos abordando el tema como de ejemplo de la tuberculosis, yo le puedo indicar a un paciente, mire, usted tiene tuberculosis porque tiene los síntomas, pero realmente yo tengo que evidenciar. ¿Cómo lo voy a evidenciar? Pues a base de un examen. Si yo debo hacer un examen de laboratorio y ya me sale que es positivo a tuberculosis, ya lo evidencié y por ende es verdadero lo que el paciente y sus síntomas está presentando. No, y de hecho, en este proceso, al momento de identificar un paciente con tuberculosis, nos vamos a lo que es el área experimental, que en este caso sería como un área de investigación a nivel de campo, porque se tiene que investigar la familia con la que convive el paciente, la cercanía que tiene con los vecinos, con todo eso, y se tienen que identificar a los contactos de dicho paciente para verificar si uno de todos los contactos que él tiene sale o no positivo. Y también se llega a realizar un estudio a nivel de los exámenes para verificar si ellos llegan a tener resistencia a algunos de los medicamentos que se les suele dar. Bueno, para concluir con estos temas, ¿verdad? Que es la ciencia y los métodos en la epistemología, pues estos temas son muy interesantes, la verdad, y agradezco que ustedes hayan aceptado mi invitación para dialogar un poquito, porque en esta cuestión de tiempecito que las he tenido yo acá, pues he aprendido demasiado, ¿verdad? Tanto como de las patologías, de la ciencia, porque para cada uno pues la ciencia es muy diferente a mi perspectiva, como para la de ustedes. De igual manera con los demás temas. Entonces, para concluir, cerramos con la epistemología
también nos dice, ¿verdad? De que podemos llevar siempre el mismo proceso o cambiar el proceso, pero siempre nos va a dar como que el mismo resultado. No importando, quizás me salte un paso o quizás tenga yo otro paso, pero siempre me va a dar el mismo resultado. Entonces, muchas gracias por estar aquí presentes, agradeciéndole el espacio que me han brindado, ¿verdad? Y solamente. Gracias. Gracias, muchas gracias a ti por la invitación. Fue, de hecho, sí, viéndolo de diferentes puntos, uno llega a aprender diferentes criterios acerca de cómo es que se sitúa lo que es la ciencia, al menos en el área de enfermería, ya que las 4 ejerciendo ya cada uno lo mira a su manera. Exacto. Muy bien. Entonces, feliz noche y espero tenerlas en algún momento nuevamente como invitadas, ¿verdad? Y quizás dialogar otro tema. Hasta la próxima. Muchas gracias. Feliz noche. Nos vemos. Nos vemos. No se vayan a salir. Yo la verdad estoy a punto de cortar. Ya, no sé, Glenny, adiós. Glenny, adiós, ahí se ven.